Bueno, loco, ya hace tiempo que les vengo diciendo que se vienen grandes cosas con el Golcito para mejorarlo, para sacarlo al siguiente nivel. Y en el último video, al final de todo, se las dejé repicando, lo corté así el video para que se queden con la vena. Y bueno, espero que muchos de ustedes hayan adivinado lo que se viene con el Golcito, porque ahora mismo, sin dar más vueltas, les voy a presentar el nuevo motor del Golcito. Se me pone la piel de gallina. Bueno, loco, ahí está. Vamos a estar poniéndole un 3.2 litros BR6 al Golcito. No puedo estar más emocionado al respecto. La verdad es que esto es algo que nunca me imaginé que iba a estar haciendo en un auto, pero quiero que sepan que esto no es mérito mío. Les voy a ser completamente sincero. Yo la verdad que no estaba completamente convencido de hacer este swap en el Gol, porque el motor que tengo en el Gol todavía le puedo sacar más provecho y llevarlo a unos 300 caballos si me pongo en serio las pilas. Pero bueno, me parece que esto es algo muy especial y le tengo que agradecer muchísimo a Nacho, a otro Nacho y a María por haberme insistido para que haga este proyecto y haga algo que hasta ahora no se ha hecho, porque estos motores se suelen poner mucho en los Golf MK1, MK2, MK3, en los más viejos, ¿viste? Pero creo que Gol Trend, así como Latinoamérica, porque no hay en otros lados Gol, creo que no hay BR Swap, así que vamos a tener el primer Golcito Trend BR Swap 3.2 litros, porque para los que saben un poco de la línea BR motores de Volkswagen y Audi, tenemos 2.8, 3.2 y 3.6. Este es el 3.2 con inyección indirecta, lo cual va a estar buenísimo a futuro si queremos ponerlos con una inyección programable y sacarle más potencia y hacer alguna macana más fuerte. Pero bueno, como les digo, Nachito de Bombita Motorsport se dedica a hacer cambio de motores marca Volkswagen, principalmente en Golf MK1, MK2, MK3, Jetas y todo lo que es línea Volkswagen vieja, con motores nuevos. Los swaps por lo general van así, motores nuevos en autos viejos. Y él me va a estar dando una mano enorme para hacer este proyecto. Vamos a estar haciéndolo lo más simple posible, por lo que lo más complicado de todo este proyecto va a ser hacer las patas de motor y hacer que mecánicamente funcione todo. Porque tenemos el motor, tenemos la caja, ya tenemos el volante, me falta conseguir el embrague. Por suerte pude conseguir la computadora de este auto, del auto del que salió este motor, y vamos a ver si la podemos hacer andar. Ya van a ver en el próximo video. Así que bueno, ahora que ya les presenté cuál es la gran sorpresa del Golcito, les quiero hablar un poco de por qué voy a estar haciendo esto. Cambiar el motor que tengo en este momento, un 1.6, 8 válvulas, con turbo, al cual le saqué en algún momento 250 caballos, aunque ahora tenga menos, por un V6 3.2 litros que estándar tiene alrededor de unos 240 caballos. Bueno, empecemos por el principio. Yo siempre, desde que arranqué con este proyecto, quise hacer la comparación de potenciar el motor original de un auto contra cambiarle el motor por uno mejor, más potente, que ya de fábrica venga más preparado. La idea siempre estuvo entre un 1.8 turbo y un 2.0 turbo, que son como las opciones más lógicas para meter en un auto que vino originalmente con un 4 cilindros. ¿Vieron? La diferencia de tamaño entre este motor y un 2.0 o 1.8 no es tan grande como con esto. Ahora, como les mencioné, le tengo que agradecer muchísimo a dos Nachos, porque ellos fueron los que me dijeron: che, Gallego, tenemos un BR6 3.2 de un Audi para vos, ¿querés ponerlo? Chicos, la verdad que no sé, todavía estoy con el 1.6, quiero seguir potenciándolo, a ver a dónde llego. Realmente quiero sacar este motor con todo lo que le metí de esfuerzo y de laburo para ponerle otro y arrancar de cero. Si querés. Bueno, dale, vamos a hacerlo. Y así fue. Así que bueno, al fin y al cabo todo se da por oportunidades. Y bueno, surgió la oportunidad de este motor. Y si bien no terminé con el desarrollo de este motor, me hubiera gustado darle un paso más y hacer un par de cosas más para sacarle más potencia, que sacarle todo el jugo y ver todos nosotros qué es lo que se puede hacer con un motor de estos. Surgió la oportunidad y la verdad es que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y es una oportunidad increíble que estoy muy agradecido de poder
hacer. Por otro lado, si bien ambos motores les podría estar sacando la misma potencia, este originalmente viene con alrededor de unos 240 caballos, yo a este en algún momento le saqué 250 caballos con el turbo. Este motor está completamente estándar, este otro motor ya está bastante exigido, le podría sacar más, viste, si le cambio la turbina le pongo una más grande, pero no quiero entrar en todo ese circo. Mi idea era seguir progresando con el turbo que tenemos actualmente, modificando otras cosas. Esto me da muchísimo lugar para crecer a futuro, así que si bien inicialmente lo vas a estar poniendo así, completamente estándar, compo original, y a darle, no se va a romper, va a ser un motor mucho más confiable que el que tengo actualmente y me va a cambiar muchísimo el sonido del auto. En este momento suena un 4 cilindros con la turbina, se escucha el chifle, se escucha la válvula de alivio, se escucha en el escape el zumbido del turbo, y lo cual me encanta, pero bueno, ya hace como un año y pico que lo tengo así. Es momento de cambio y todos sabemos, creo que todos vamos a estar bastante de acuerdo, que la línea BR6 de Volkswagen Audi suenan increíble. Así que no vamos a tener más el chifle del turbo, pero vamos a tener una linda, muy pero muy linda nota de escape. Y bueno, loco, BR6 en un Gol Trend, ¿dónde la vieron? Está re piola, la verdad que la idea es increíble, me muero de ganas de arrancar, por eso quería hacer este video para ya mismo ponerme a proyectar, a limpiar, porque todo esto, este quilombo original de fábrica, necesita mucho laburo, vamos a estar eliminando muchas cosas. La idea es hacer algo, un intermedio entre que se vea muy bien, viste, haciendo un poco el wire tag, engine bay, viste, sacar todas las cosas de EGR, el sistema de venteo, bueno, emprolijar, sacar todo este corrugado, darle con, vamos a hacerlo bien esta vez, no con cinta aislante, para que no me critiquen tanto que le hago eso un BR. Bueno, y algo más de pista, porque el Golcito me gustaría seguir progresando dentro de los track days, las picadas, y poder bajar los tiempos, mejorar como auto, mejorar el auto, mejorar yo como piloto, y me parece que esto es una buena forma de hacerlo. Vamos a tener un motor mucho más confiable, más predecible. Vamos a tener un poco más de peso, pero va a ser peso sobre las ruedas delanteras, y tracción delantera seguro que me va a ayudar mucho en la recta. Hay que ver después en las curvas cómo se trata, tal vez que al estar más pesado de trompa va a quedar más liviano de cola y tal vez se me vaya mucho. Pero bueno, ya lo vamos a hacer, el motor lo tengo, el tiempo nos dirá qué es lo que pasa y qué necesita para seguir progresando. Así que bueno, loco, espero que estén tan contentos como yo por este proyecto. La verdad es que estoy ido, verlo así me vuela la cabeza. Nuevamente, mil gracias a Nacho, al otro Nacho y a María. Ellos saben quién son, gracias loco, sin ustedes esto no sería posible. Y bueno, también muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video y ver siempre todos los videos, suscribirse al canal, dejarme me gusta, dejarme comentarios, porque todo eso me ayuda a mí a crecer como canal, como persona, y poder hacer más y mejores cosas. Como por ejemplo meter un puto R6 en un gol. ¿Qué? ¡Guacho! Está muy piola, está muy piola. Así que bueno, eso, no olviden suscribirse, dejar un me gusta al video, esperen los próximos videos que va a estar muy copado, activen las notificaciones para no perdérselo. Y bueno, díganme en los comentarios de este video qué es lo que piensan, no sé, lo que sea, lo que se les ocurra, díganme, me encantaría leer al respecto y la emoción que tienen por este proyecto. Así que bueno, loco, muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima. Bueno, loco, antes de dejarlos ir, les quiero avisar que vamos a estar haciendo la gran despedida del motor del Golcito este lunes 8 de julio en el Picódromo de Avellaneda, Wilde. No solo va a ser una fecha muy especial porque va a estar corriendo el TDA, una categoría súper copada, yo la vi, es autos increíbles, sino que vamos a estar poniendo nuestro stand y vamos a estar haciendo la gran despedida del Golcito, el último evento del 1.6 8 válvulas turbo que vamos a estar participando nosotros. Así que para todos los que estén interesados en ir, les voy a estar dejando en la descripción todo lo que necesitan saber del evento. Y también les quiero avisar para todos los que nos están preguntando acerca de si vamos a estar yendo con el Vectra al track day de Termas de Río Hondo. Sí, el plan es ir, pero estamos esperando a ponerlo a punto al auto, viste, darle a fondo y que sobreviva para decirles a todos ustedes que vamos. Así que bánquennos un toque, ya en breve vamos a estar avisándoles si vamos o no, si se rompe o sobrevive, y vamos a darle. Así que bueno, loco, ahora sí los dejo. Muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima.